Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Romualdo? Si tu nombre es Romualdo o Romualda, o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de San Romualdo. ¿Sabes qué quiere decir Romualdo? ¿Sabes qué quiere decir tu nombre? ¿Sabes acerca de las visiones de este gran santo? ¿Sabes cómo murió? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete. Es importante para el canal. Dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con la historia de hoy. Contestaremos la pregunta número 1. ¿Qué quiere decir Romualdo? ¿Qué quiere decir tu nombre? Rom significa buena fama. Wald significa gobernar. Así es que sería algo como el que gobierna con buena fama. Eso es lo que quiere decir Romualdo. Pero también hay otra interpretación y se dice que Romualdo significa glorioso en el mundo. Así es que ya sabes qué significa tu nombre. El que gobierna con buena fama o glorioso en el mundo. San Romualdo nació en Ravenna, Italia, en el año 950. Sus papás eran nada más ni nada menos que los duques de aquella ciudad. Y como hijo de los duques, pues era el que gobernaba en todo ese tiempo, en todo ese territorio. Lógico que la educación era de primera. Romualdo estuvo acostumbrado desde niño a no tener ninguna carencia. Sabía algo acerca de la milicia y también tenía buena educación seglar. Sin embargo, en la vida que él llevaba a cabo, siempre había situaciones de pecado. Él, después de pecar, se arrepentía, pero no sabía cómo romper ese círculo vicioso en su vida. No sabía cómo. Entonces sucedió algo que le dio un giro a su vida de 180 grados. Y esto es porque su papá, el conde, tenía una disputa con otra persona. Y entonces se debatían a duelo. En aquel tiempo, cuando iban a un duelo, cada persona involucrada llevaba unos testigos para que dieran fe a que todo se hizo de alguna manera honorable. Y en este caso, el duque de Ravenna llevó nada más ni nada menos que a su hijo, a Romualdo. Cuando toca el punto importante de este duelo, resulta que el papá, pues desafortunadamente, asesinó a su contrincante. Esto delante de su hijo Romualdo. Fue algo que para Romualdo fue como un hecho aterrador, tanto que salió huyendo hacia las montañas. Y en aquel momento él recordaba que cuando iba de cacería, él de repente se miraba solo, en silencio, porque así es la cacería, y miraba a lo lejos las montañas y decía que a lo mejor era bueno ser un ermitaño, porque solo cuando él estaba en silencio podía recapacitar en sus pecados y era cuando se arrepentía. Así es que siguió caminando hasta que encontró un convento en lo alto de la montaña. Se dirigió al convento y pidió allí que lo aceptaran. Y allí estuvo viviendo por 3 años. En ese tiempo,
pues tuvo mucha oportunidad de recapacitar, de orar, de estar en silencio, de hacer penitencia, hasta que él mismo decidió que quería ingresar como un monástico y pidió permiso para que él pudiera estudiar para ser un monje. A lo cual en ese momento pues el encargado, el padre superior o el abad, como se le diga, o el supervisor, no lo aceptó. ¿Y por qué? Porque le tenía miedo a las represalias de su papá. Decía, ¿qué tal que si lo acepto y se enoja el duque? Pues imagínense qué problemón es el que iba a tener este sacerdote. Y entonces no lo quiso aceptar. Pero el arzobispo dijo que podía aceptarlo y él sirvió como intermediario entre el encargado del monasterio y el duque. El duque lo aceptó y entonces permitió que su hijo Romualdo fuera a esta área del convento como un monje más. Era tan buen monje, era tan buena persona, pero era demasiado estricta, demasiado exigente con él mismo. Y esto como que incomodaba a sus otros compañeros. Entonces, sus otros compañeros le dijeron al padre superior, por favor, es que Romualdo es tan exigente que hasta nos hace sentir mal. Y entonces el superior tomó la decisión de mandar a Romualdo más arriba de la montaña a otra área donde estaba el convento. Él no lo tomó a mal, él se fue, porque miraba que nadie de los que estaban ahí llevaba las cosas tan estrictas como él quería. Y allá en la montaña se encontró a otro monje, al monje Marín. Y Marín era una persona muy recia de carácter, pero también muy estricto. Y entre los dos se ayudaron para caminar más cerca de la santidad. De hecho, gracias a estos dos jóvenes monjes, pues lograron dos conversiones muy importantes. Una fue pues el padre de Romualdo, el duque, pero la otra persona era el jefe civil y el jefe militar de aquella área. Después, esta persona se convertiría en santo. San Pedro Urciolo le debe su conversión principalmente a San Romualdo y a Marín. Y también, ¿qué les parece la historia del papá de Romualdo? Él se convirtió en una persona totalmente diferente. Y cuando tuvo que morir, pues murió santamente. Durante 30 años, San Romualdo pues hizo varios conventos de esta manera que a él le gustaba. Muchos conventos donde hubiera mucha soledad, porque para él la clave importante es que cuando nosotros estamos solos podemos reflexionar francamente acerca de nuestros pecados y ahí es donde nosotros podemos obtener nuestra conversión. Otra de las cosas que le gustaba hacer a San Romualdo era leer la vida de los santos. Sí, como lo oyes, leer la vida de los santos, porque en realidad este tipo de libros o este tipo de información no es nuevo. Esto es desde hace muchísimos años. Y a él le gustaba leer la vida de los santos y también tratar de imitar lo más virtuoso de todos ellos. Porque todos los que están llamados a ser santos, llega un momento en que tienen esa noche de oscuridad. Ya habíamos hablado de esto en otros videos. ¿Qué es eso de la noche de oscuridad? Bueno, literalmente no es una noche, sino es un lapso de tiempo donde todo es amargura, tristeza, problemas. Es la tentación del diablo cuando él tentaba a estos grandes hombres y a veces no hallaban la puerta. Entonces, él soportaba las tentaciones que el diablo le hacía ver, que le hacía imaginar. Y llegó un momento
que él le pidió ayuda a nuestro Señor Jesucristo. Y le dijo: Jesús, misericordioso, ten compasión de mí. Y el diablo inmediatamente huyó. Entonces ya la claridad volvió a San Romualdo. Entonces bajó de la montaña donde estaba Yacor Marín y se dirigió al convento. Cuando ya estaba en el convento, se dio cuenta de que había una persona muy rica, que conocía a Romualdo, y por nada más por la amistad que tenía con él, dio una cuantiosa cantidad, un donativo muy importante. Y lo que él hizo fue algo que no lo vas a creer. Él pensaba: este dinero lo dio aquí porque aquí estoy yo, pero en realidad hay otros conventos que necesitan más estos recursos que nosotros. Y él agarró el dinero y lo empezó a repartir a ciertas áreas, a ciertos otros conventos que también lo necesitaban. Cuando se dieron cuenta los monjes que estaban allí en ese convento que él había repartido el dinero, se enojaron tanto, pero tanto, que no me van a creer, pero aquí lo dice en el libro. Lo agarraron, lo amarraron y le dieron muchos azotes. Ellos mismos azotaron a San Romualdo y luego lo despidieron, que no lo querían ver ahí. Pero Dios tiene sus misterios, tiene sus planes y nadie los puede mover. Así es que en aquel tiempo llega el emperador en aquellas áreas, y en ese tiempo los emperadores podían poner, quitar a obispos o también a los que se encargaban de los conventos. Así es que en este caso el emperador llamado Otón III, él ya había escuchado de la santidad de Romualdo. Así es que decidió que Romualdo sería el nuevo abad de este convento. Y sus compañeros que lo habían golpeado, ni modo, tuvieron que aguantar que ahora él era el encargado, era el jefe. Tenían que hacerle caso en todo lo que dijera. Sin embargo, a San Romualdo no le gustaba mucho cómo se estaban comportando estos muchachos. Y solo duró allí 2 años como líder de ese grupo. ¿Y saben qué? Él prefirió ir a fundar sus propios conventos, así como él los había soñado, así como él los quería, de estrictos, porque decía que de esta manera era más fácil llegar a la santidad. Y tenía razón. Así es que fundó muchos conventos por Italia. Y allí no solo se educaba para ser santo, se vivía para ser santo y se tenía experiencias como santos. ¿Cómo inició esto de los conventos? Bueno, había una persona que era muy bueno con él. Se llamaba el señor Malduli. El señor Malduli tenía una finca muy grande, pero en una zona pues muy elevada, como en una montaña. Y se la regaló a Romualdo. Y de allí es que cuando fundaron este convento eran las tierras del señor Manduli. Y después es, como ahora lo conocemos, los Camandules. De allí es de donde viene ese nombre, Camandules, debido a la persona que donó los terrenos. Pero ahora, ¿quieres saber acerca de sus visiones? Aquí vamos a empezar a contestarte la pregunta número 2. Hablar de las visiones de San Romualdo, pues es algo muy interesante y no quisiera perder detalle, así es de que te las voy a leer directamente de aquí, del libro que estamos estudiando de la vida de los santos, el número 2. Aquí vamos a ver qué son estas visiones que Dios le permitió. Y dice: en una visión vio en una escalera por la cual sus discípulos subían al cielo, vestidos de blanco. Desde entonces cambió el antiguo hábito negro
de sus religiosos por este hábito blanco, debido a esta gran visión. Había otras. San Romualdo hizo numerosos milagros, pero se esforzaba porque se mantuvieran siempre, pues ignorando el nombre de quien había conseguido estos milagros del cielo. Recuerden que los santos no hacen milagros, como aquí lo dice en el libro, él los había conseguido del cielo, es nuestro intercesor. Y aquí hay otra, dice, un día un rico, al ver que el hombre de Dios, ya anciano, le costaba mucho andar a pie, le obsequió un hermoso caballo. Pero el santo lo cambió por un burro, diciendo que viajando en un asnillo podía imitar mejor a nuestro Señor Jesús. ¿Qué les parece esta extraordinaria historia? Él de alguna manera, y bueno, así es en todos los santos, de alguna manera tratan de imitar a nuestro Señor Jesús. Y el trabajo de él era tan arduo que en el año 1012 ya existían muchos conventos de camandules. Así es que por algún momento pensó que eso ya era todo. Y había algo que él siempre quería hacer. Quería ser un mártir. Así es de que cada vez que él quería viajar a Hungría, porque en aquel tiempo sabía que los que iban allá los mataban por predicar la palabra de Dios, él quería ir. Pero cada vez que arreglaba sus cosas para irse de viaje, se enfermaba. Y otra vez arreglaba y se enfermaba. Y arreglaba sus cosas y ahora sí voy a ir y se enfermaba. Y fue como entendió que Dios en realidad no lo quería como mártir, quería que siguiera cosechando con los camandules. Y así es de que le puso más empeño a su vida monástica. Así como Dios le concedió de alguna manera hacer algunos milagros, también le concedió algo. Le concedió saber en qué fecha él iba a morir. Y cuando ya se acercaba el tiempo de su muerte, en aquellos años, en los últimos años, era más común verlo que él entraba en éxtasis. Entraba en éxtasis profundo y se dedicaba a hablar y alabar a nuestro amado Jesucristo. Y eso decía, amado Jesucristo, ¿qué más grande es el amor que tú le tienes a tus amigos? Pero, ¿quieres saber la respuesta de la pregunta número 3? Te la voy a decir enseguida. Para contestarte la pregunta número 3, vamos a hacerla de aquí directamente del libro. ¿Cómo murió San Romualdo? Bueno, pero antes déjame hacerte un comentario. Cada vez que él iba a visitar a uno de estos, de los muchos conventos, de los camandules que él fundó, siempre entraba en una pequeña celda y lo primero que hacía era un altar. Cuando él tenía ahí su altar, le gustaba cerrar la puerta, quedarse a solas y meditar y orar por mucho tiempo para acercarse a Dios. Y esto no fue la excepción en su último día. Sin embargo, en la última noche de su existencia terrenal, fueron 2 monjes a visitarlo porque sabían que estaba muy débil. Después de un rato, mandó a los 2 religiosos que se retiraran y que volvieran en la madrugada para rezar con él los salmos. Ellos salieron, pero presintiendo que algo estaba mal con el santo, entonces se quedaron allí nada más detrás de la puerta, porque ellos sabían que en cualquier momento él iba a morir. Y de pronto se quedaron escondidos detrás de la puerta y después de un rato, pues ya no oyeron ningún ruido, nada, ningún movimiento. Entonces empujaron la puerta para saber qué es lo que estaba pasando. Encendieron la luz y encontraron el santo cadáver que yacía boca arriba.
Era un amigo más de Jesucristo, como él lo había dicho, y se lo llevaba a su reino celestial. Una frase muy bonita que dijo San Luis Grignon de Montfort, dijo: ante estos campeones de santidad, nosotros somos unos pollos mojados y unos burros muertos. Es que San Luis tenía unas frases, pero te invito a ver el video que habla también de esta vida de San Luis Montfort. Está en nuestra lista de reproducciones. Y así murió santamente nuestro santo San Romualdo. ¿Qué te pareció la vida de San Romualdo? Muy interesante. ¿Cómo puede ser posible que su vida haya dado un giro totalmente? Y fue un giro de aquella vida de bullicio, de dinero, de prestigio, a una vida de monje, de prácticamente ser un casi ermitaño. Si tú te llamas Romualdo, siéntete orgulloso de tu nombre. Hay un santo allá en el cielo que fundó muchos monasterios y que rindió muchos frutos. De hecho, él vio cómo algunos de sus discípulos subían al cielo. Y tú llevas su mismo nombre. Ya sabes qué significa tu nombre. Eres un glorioso en el mundo. Yo te doy gracias por seguirme en estos videos y te pido por favor suscríbete, es gratis y nos puedes ayudar mucho para continuar con este tipo de videos. Y te digo que nos vemos en la próxima cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós, bye.